Bien, mis hermanos, yo la semana pasada abarqué un poquito de lo que ustedes tenían acerca de los cuadros en el libro de escatología de las 70 semanas. Y salieron de muchas dudas los hermanos porque preguntaban que qué se responde a las personas cuando dicen que si nosotros vamos a pasar o no la gran tribulación. ¿Qué opinan ustedes de eso? Que si vamos a pasar. Pues dicen que nosotros los cristianos no, pero yo la verdad no sé. Bueno, a través de la Biblia, con asentamientos bíblicos, nosotros no pasaremos esa gran tribulación. Si Dios nos ha traído hasta aquí a seguir alabando su nombre, eso pasará los que se quedan. Hay una confusión en el libro de Apocalipsis, dice que se quedarán los elegidos o los convertidos, pero se refiere específicamente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Ellos sí van a quedarse para la pelea de Armagedón. A ellos, esa palabra es específicamente para ellos. Ellos sí se van a quedar, ellos van a morir de la peor manera, quizás muchos con la guillotina, pero ellos son salvos por gracia. Ellos son salvos por promesa. No importa de la manera si se queden, ese es el pueblo de Dios y ellos serán salvos. En cambio nosotros, ellos sí tienen que pasar la gran tribulación. Nosotros no. Yo les explicaba a los hermanos que al principio yo tampoco entendí esta parte. Me gusta explicar un poquito más allá porque me gusta salir de dudas siempre, ¿no? Y ahora yo les explicaba que creo que está en la página 77, que cada semana representa 7 años. Una semana equivale a 7 años. Y yo les preguntaba que en 49 años, ¿cuántas semanas eran entonces? Si una semana equivale a 7 años, 49 años, ¿cuántas semanas son? 49 años. Es un total de 7 por 7, 49. Exacto, 7 por 7, 49. Son 7 semanas. Equivale. Nosotros no lo contabilizamos de la manera que decimos una semana, 2 semanas, porque nadie sabe, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora que Cristo venga. ¿Cuánto representa una semana? 7 años. 7 años. Y según lo que cuenta la historia del libro de Daniel, acerca de las 70 semanas, ¿verdad? Es una especificación aquí, o una aclaración del tiempo del pueblo de Dios. Recuerden que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces no hay una respuesta como que exacta de que Cristo viene en tal fecha, no. Pero lo que sí está seguro es que nosotros en este tiempo estamos viviendo en la semana 69. Actualmente vivimos en la semana 69 y es el tiempo de la gracia. A usted nadie le puede decir y ponerlo en duda de su fe. Vivimos en la semana 69 y en el tiempo de la gracia. Lo que no sabemos cuánto tiempo va a durar esta semana 69 que ya vivimos actualmente. Pero usted, a cualquiera que le predique, a cualquiera que usted pueda darle la oportunidad de decirle que todavía estamos en el tiempo de la gracia, que la Biblia habla acerca de 70 semanas y vivimos en la semana 69 y es la semana de la gracia. O sea, que falta una semana, ¿no? Solo como que faltaría una semana o un periodo de 7 años, exacto, pero que no se puede contar cronológicamente como nosotros lo sabemos. Algunos investigadores dicen que aproximadamente el mundo se acabaría en unos 10 años aproximadamente y como que están concordando ahí con este tema. Exacto, como que ya, por ejemplo, los científicos están abordando estos temas que ya como que se quiere cumplir este tiempo. Lo que sí sabemos a través de la palabra, yo les di citas bíblicas y trabajamos con la Biblia la semana pasada, a través de la palabra, que el día que se cumpla la semana 70, que comience la semana 70 y se termine el periodo de la gracia, aquí es el rapto de la iglesia. Ahí será el levantamiento de la iglesia. Yo digo que yo ya no estoy esos 7 años más. Yo tengo 63, cumplí ayer. Hermana, lo que pasa, estoy bien. hermana, no, lo que pasa es que esos 7 años solo se representan aquí la explicación de las 70 semanas y el periodo del pueblo de Israel. Pero puede ser esto, puede ser esta misma noche, puede ser dentro de 20 años. Son estadísticas nada más. Exacto, son estadísticas para tener en claro en qué semana vivimos y en qué tiempo vivimos. Es más, Vivimos puede en ser tiempo más de 70 que puede venir Jesús. Exacto, no lo sabemos. Pero lo que ahí estoy como que usted dice, que eso sí,
cuando se cumplan las 70 semanas será el rapto. Prácticamente hasta ahí es el fin del mundo, porque de ahí para allá todo acaba, de ahí para allá la gracia de Dios se acaba. Hermana, ¿en qué momento entra ese periodo del Armagedón? Cuando ya la iglesia ha partido. Cuando ya la iglesia ha partido. Porque mire, dice la palabra de Dios que cuando ya inicie, ya ocurra ese acontecimiento, que dice la palabra que no ha habido nunca ni habrá un acontecimiento como ese, ¿verdad? Luego vendrá, aquí el libro dice, en su libro dice, el anticristo firma un pacto con Israel que inicia la tribulación. Él firma un pacto de paz, de acuerdo. Pero como él no es Dios, ¿verdad? Como él no puede ser fiel, no puede ser tampoco confiable, ¿verdad? Es un ser que el Señor reprenda, que no se puede confiar, que ha venido solo a destruir. Solo a los 3 años y medio él romperá ese pacto. Y ahí comenzarán los 3 años y medio de tormento para todo aquel que se quede. Porque los 3 años y medio serán años de paz. Que la gente dirá que estamos mejor que antes. O sea, prácticamente la gran tribulación, que así se llamaría así, Sí. estaríamos viviéndola en la semana 71, prácticamente. No, ya no hay más semana, ese es el tiempo. La semana 70 hasta ahí es el Y tiempo. ahí empieza otro nuevo. Porque ahí ya viene el milenio. Ahí empieza Donde otra ya, época. claro, el milenio donde ya dice la manifestación de Cristo. Donde Ahí ya vamos a viene. entrar en Armagedón cuando termine el milenio. Ujú, ahí ya Nosotros comienza. no estamos. Nosotros ahí no estamos. Ya la iglesia, nosotros debemos estar preparados. Bueno, si aquí solo bueno, porque también puede estar capítulo. Yo le decía a los hermanos, por eso es importante que nosotros tengamos presente que deberíamos vivir todos los días, en esta época al menos, deberíamos vivir todos los días como que si hoy fuera nuestro último día de vida. Como si esta noche ya viniera Cristo. Todos los días deberíamos vivir como que si cada noche Cristo ya viene. Es verdad. Esa palabra sí, La verdad que así debería ser, porque todavía, digo mismo, ya todavía vemos personas que nuestro carácter todavía falta dominar, ¿verdad? Que a veces decimos, no, yo soy buena cristiana, pero ya algo nos pasa con nuestros hijos, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Que como que alza la carne, se levanta, por más que uno quiere. Y el carácter es la parte más difícil de... Exacto, pero no es imposible. Hay que pedirle mucho a Dios, doblar más nuestras rodillas cuando nos conocemos. Ustedes ya tuvieron clases de temperamento también, ¿verdad? Como nosotros somos, si nos conocemos, entonces nosotros debemos de pedirle de rodillas a Dios que moldee esa parte de nuestra vida. Hermanita, pero también Dios sabe que nosotros somos seres imperfectos, que queremos parecernos a Él, tratamos de hacer lo posible, pero que Él entiende que no somos como Jesús, que Jesús sí estaba bien. O sea que nos quedamos unos 7 años más. Entonces, si terminamos esta clase ahorita, Ya no va a venir el otro lunes. Recuerde que esto es simbólico. Una semana representa 7 años, pero el tiempo de Dios es diferente. Es simbólico, ¿sabe por qué es simbólico? Por eso que a Daniel se le dio la visión y se le dio ese nombre, se le asignó ese nombre, las 70 semanas. Pero en realidad nosotros no sabemos el tiempo, ¿no? El tiempo, solo el dueño del tiempo y de todo es Dios. Amén. Una pregunta sobre los 144, esos son de la tribu, ¿verdad? De la Esos tribu. son los 12 de la tribu, los 12 de la tribu de Jacob, de Israel. Ahí están, ahí si usted cuenta 12, ahí salen los 144 libros. 12 por 12, 144. Está en Apocalipsis. Bueno, ahora pues, anoten ustedes la página, no sé si trajeron el libro, hermano, no trajo su libro, no tenía su libro usted. Página 83, ahí comienza el capítulo 10. Dice, sí, es el otro libro, solo anoten la página y prestemos atención y marquen algunas palabritas que yo quiero que en el libro sí las marquen porque van a hacer un pequeño deber. Página 83, el capítulo 10. Hay un tema que dice, no tan confuso realmente. Vamos a ver por qué dice ese tema. Una de las críticas a los que sostienen la posición del rapto de la iglesia antes de la tribulación es que la Biblia no menciona el rapto en muchas oportunidades de manera directa. Aparece en Juan 14, 1, 3, anoten la cita bíblica, Juan 14, del 1 al 3, Primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículos del 13 al 18, Primera de Corintios, capítulo 15, ¿Tesalonicenses cuánto? 4, 13, Del 13 al 18. del 13 al 18.
Primera de Corintios, capítulo 15, del 50 al 56. En su libro van y lo marcan, lo resaltan. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 1 al 12. Bienvenida. Y posiblemente, dice aquí, Apocalipsis 4, del 1 al 2. Juan 14 dice, vamos a leer una de todas esas citas que yo les di. Dice Juan 14, del 1 al 3. Bienvenida, hermana. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, una palabra de que nosotros no vamos a pasar la gran tribulación, no vamos en el rapto, porque el Señor así lo dice en su palabra. Miren esta palabra maravillosa en el verso 3 específicamente, dice, y os tomaré a mí mismo. Cuando Él dice eso, qué lindo que dice, tomaré a mí mismo, se está refiriendo a nosotros, que nos ha hecho parte de Él, que nos ha rescatado, que nos ha dado vida y vida en abundancia. No dice, vendré por unos cuantos, vendré por los preferidos, porque para Dios no hay preferidos, ¿verdad? Entonces dice, vendré y tomaré a mí mismo, es decir, que Él nos hace parte de Él. Él nos ve como que si fuéramos nosotros algo muy apegado a Él, o sea, a mí mismo. O sea, si algo les pasa a ustedes, como que me pasara a mí, porque así deberíamos vivir como hermanos. Si algo le pasa a una, pues la otra debe de sufrir o sentir lo que le está pasando y ayudarla a su vez. Entonces, de todas las citas bíblicas que está, siempre está anunciando que no os turbéis, que no preocupéis, que de que Cristo viene y nosotros nos vamos. Hay muchas personas confundidas en doctrinas que dicen que incluso el sello, que nosotros sí pasaremos, que cuando vayan a poner la marca y el sello, que sí tiene que estar la iglesia, que la iglesia tiene que sufrir demasiado. No, en realidad la iglesia sí tiene que pasar el caos que vivimos actualmente, muerte por todos lados, sicariatos, enfermedades, virus, pandemia, guerra, rumores de guerra, todas estas partes sí tiene que pasar la iglesia. Pero lo que es la gran tribulación, que hablábamos la semana pasada, que es el día de la ira del Jehová, ese día nosotros no lo padeceremos. Ese día no estaremos ahí nosotros, ya nos habremos ido con Cristo. Amén. Dice entonces, además, mientras que en la Biblia se nos dice en 5 oportunidades que seremos librados de la ira, van a marcar librados de la ira. Anoten, librados de la ira, página 83, estamos, hermana. Librados de la ira, estamos en el párrafo 2. Hay, por ejemplo, muchos pasajes que se refieren al retorno físico de Cristo. Mi pregunta es la siguiente, dice el autor del libro: ¿cuántas veces tiene que enseñarnos algo la Biblia para que lo aceptemos como un hecho? Miren que Dios es tan bueno que si lo hubiese escrito solo una vez, o hubiese cogido solo al apóstol Juan para que él escriba en su carta solo esta parte, nosotros quizás tuviéramos duda o no lo creyéramos. Pero sin embargo, bienvenida hermana. Sin embargo, Dios es tan bueno que escribió o hizo inspiración el Espíritu Santo muchas citas bíblicas. Por eso que el autor dice esta palabra hermosa. Él hace una pregunta: ¿cuántas veces tiene que enseñarnos algo la Biblia para que lo aceptemos como un hecho? Para ver si así nosotros aceptamos que es verdad lo que va a pasar. Porque personas que no leen la Biblia, siento que para ellos les es difícil decirle: venga Cristo, viene el gran día del Señor, no quiere que te pierdas. Para ellos que no leen la Biblia les es difícil aceptar. Pero nosotros que somos lectores de la Biblia, aún así Dios no nos da una señal, sino varias. Nos escriben muchas citas bíblicas para que nosotros no tengamos duda de aquello. Usted se sorprenderá si le digo que el término nacer de nuevo aparece solo 3 veces en las Escrituras. Miren que la venida de Cristo aparece muchas veces y
la palabra que dice nacer de nuevo, convertirse, el ser humano solo aparece 3 veces en toda la Biblia. Marquen eso, nacer de nuevo. O anótenlo. Y sin embargo, pocos estudiosos de la Biblia niegan la necesidad de ese hecho para entrar en el reino de Dios. Hay muchas personas que dicen, no, yo no necesito a Cristo, no necesito aceptarlo porque yo soy buena persona, porque yo ayudo, porque yo hago buenas obras. Todo eso no nos va a hacer salvos. Tenemos que aceptar al Salvador. Por eso existe un Salvador. Avanzamos y dice, en realidad la Biblia tiene que mencionar un asunto solo una vez para que sea un hecho bíblico. Tenemos evidencias bíblicas más que suficientes para creer que la segunda venida se realizará en 2 etapas. La fase del rapto, que es lo que les estaba explicando, tendrá lugar antes de la tribulación, cuando nuestro Señor llame a su iglesia o levante a su iglesia para estar con Él. La segunda fase ocurrirá 7 años después, al final de la tribulación. Ahí está hablando ya de la semana 70, ¿verdad? Al final de la tribulación, cuando Cristo venga físicamente a reinar en la tierra. Amén, que ya sería entonces la era del milenio, que es la única que falta, porque después de la gracia ya continúa el milenio. Entonces, algunos críticos ridiculizan la doctrina de la pretribulación diciendo que no hay un pasaje que le enseñe y que es preciso tomar porciones sueltas de las Escrituras y entretejerlas para demostrar esa posición. Pero nosotros, ¿por qué creemos, amados hermanos? ¿Nosotros acaso vimos que se abrió el mar? No, nosotros caminamos con Jesús. No, ¿verdad? Pero sin embargo creemos que sí fue real todo aquello, ¿verdad? Creemos que estuvieron ellos esclavos, que salieron y por el desierto vagaron 40 años, por eso creemos. Por eso que nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por fe, porque creemos lo que no vemos. Y esa fe que tenemos infundada debemos de compartir con aquellos que faltan, que todavía faltan. Debemos nosotros, nuestro testimonio, nuestra fuerza en creerle a Dios, es lo que hace que el resto de personas también se transformen. La escatología sirve para eso, para que usted defienda la fe y para que usted ayude a los demás a descubrir esa verdad, que en muchos todavía hay esa ceguera, ¿verdad? Esa venda espiritual y no pueden observar. Entonces, dice aquí, el rapto en un solo versículo, dice. En Tito, capítulo 2, versículo 13. No nos dio una cita del nacer de nuevo. ¿No les di una cita? No. Creo que está cuando tiene la conversa con Juan Nicodemo, en Juan 3, sí. Juan capítulo 3. Ya vamos a anotar las otras dos. Los que tienen Biblia, damos lectura en Tito, capítulo 2, verso 13. No hay un tema. Sí. Juan 3. No, Tito 2, 13. Esa sí la vamos a anotar, esa cita bíblica. Ahí dice entonces, en Tito 2.13, y miren que el tema de ese capítulo, de Tito, capítulo 2, dice, enseñanza de la sana doctrina. Y el 13 dice de la siguiente manera, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. A eso se refiere, la manifestación gloriosa es cuando Cristo viene a levantar su iglesia. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está demostrando entonces, por si hay dudas, que Cristo viene a levantar su iglesia. No hay duda de aquello. A veces decimos nosotros, no, es que si Cristo viene, y personas que nos preguntan, pero ¿dónde está eso? ¿Sí viene o no viene? Me preguntaba un hermano la semana pasada, que hay muchas personas que le han dicho, dice, pero ¿de cuánto está que Cristo viene? Cristo viene, no viene nada, ya ha pasado años y no viene nada. Ya algunos hasta se han muerto con esa palabra, ya han dejado de existir, ya se han ido a la presencia de Dios y no vino. Entonces yo le digo, ahí que usted tiene una arma para decirle que te faltas tú, te está esperando a ti. Por eso es que Cristo no viene, por amor a ti y a los que faltan.
Ahí ya aprovecha a predicarle. Vivimos el tiempo de la gracia, vivimos en la semana 69, todavía estamos a tiempo. Mientras tengamos vida, hay esperanza todavía. Ahí se puede ganar un alma. No nos podemos quedar mudos ni sin respuesta, ¿verdad?, a las preguntas que nos hacen. Entonces, dice aquí, mientras le presentaba un reto al pueblo de Dios a vivir una vida santa y piadosa, Pablo también nos desafía con la expectativa de la segunda venida del Señor, usando estas palabras. Ahí leímos lo que dice en Tito capítulo 2, versículo 13, ¿no? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, de que viene, viene. La esperanza bienaventurada es decididamente una referencia al rapto de la iglesia. Desde cualquier ángulo que lo examinemos, el rapto que se produce después de la resurrección de los muertos en Cristo es una esperanza bienaventurada. La esperanza de la iglesia no es triunfar aquí en la tierra, no es cuántos títulos tengamos. Gloria a Dios si podemos cumplir con aquello, ¿no? Si podemos ser profesionales, tanto secular como espiritualmente, gloria a Dios. Pero no es nuestra meta, no debería ser nuestra meta principal. Nuestro enfoque debe estar siempre al blanco que es Jesucristo y nosotros un día poder estar allá arriba. Ese debe ser nuestra meta principal. Entonces aquí dice, la esperanza de la iglesia no es triunfar aquí en la tierra, ni siquiera constituir una mayoría. Nuestra esperanza o confianza es que un día habremos de vencer en esta carrera llamada vida. No por algo que hayamos hecho, sino porque gracias a su misericordia, Dios nos sacará de este mundo antes que comience el tiempo de la ira. Esa es la mejor ganancia nuestra, amados hermanos. Que el tiempo de la ira, antes que comience y sea levantar la iglesia, nosotros nos podamos ir en ese viaje. Esa sería nuestra mejor ganancia. Como señala en el capítulo anterior, si estar a la expectativa de su venida significa tener que pasar por la tribulación con todos sus lamentos, juicios, trompetas, copas y catástrofes, entonces no hay ninguna esperanza bienaventurada. Entonces no tendríamos esperanza, nosotros tendríamos que estar sufriendo porque nos vamos a quedar igual, tenemos que sufrir tantas cosas, padecer hasta que Cristo tenga misericordia y nos levante. No, ya no sería entonces una esperanza, sería una preocupación más bien, ¿verdad? Si los cristianos pensaríamos, no, si vamos a pasar ese día y tenemos que soportar todo lo que venga, no tendríamos esperanza, estaríamos más bien aterrados, yo pienso, ¿no? Amén. Entonces dice, considera el desafío que Jesús le hace a sus discípulos la noche antes de morir. No les dice, arriba el ánimo, muchachos, no se turbe vuestro corazón, simplemente porque tenéis que pasar por la tribulación antes que os lleve a estar conmigo. En lugar de eso, lo que dijo fue, no se turbe vuestro corazón. O sea, porque le está diciendo, sí hay algo que va a venir, pero no se preocupen, yo estoy, yo los levantaré, yo los cuidaré, yo los protegeré. Entonces, que no se turbe vuestro corazón. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es lo que leímos en Juan 14, 1 al 3, ¿verdad? Entonces, hay otro tema que dice la pretribulación en un capítulo de la Biblia. Sí, porque hasta ahí creo que tienen solo hasta las 7:40. Dice en otro subtema de la página 85 ya, la pretribulación en un capítulo de la Biblia. La doctrina del rapto, la tribulación y la manifestación gloriosa del Señor se encuentran en un solo capítulo de la Biblia. Y ese capítulo es 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Vamos a analizar entonces esos 12 versículos. Ahora sí vamos a leer los 12 versículos, que ya con esta clase culminamos el día de hoy. A ver, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, cada uno me ayuda con un versículo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos del 1 al 12. Vamos a analizar bien, escudriñamos la palabra de Dios. 2 de Tesalonicenses 2. 2 de Tesalonicenses, Capítulo 2. capítulo 2. Lee el versículo 1, hermana, solo el 1. Dice, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿sí?
Sigue hermana 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os acostumbréis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra en el sentido de que en el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de inquietar, solamente espera hasta que sea inquietado en este medio que ahora impide. Sí, Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí está. Quizás nosotros lo hemos leído muchas veces. Yo he leído muchas veces este pasaje bíblico o esta carta del Tesalonicenses, pero no le he prestado quizás la debida atención. Si ven que aquí se encuentran las tres etapas importantes. En este capítulo 2 se encuentran las etapas importantes, como decía el título aquí. La pretribulación en un capítulo de la Biblia. Aquí mismo muestra qué está pasando con el enemigo o con el anticristo que se posesionará, ¿verdad? Se cree Dios. Él se sentará como Dios, hará acciones como Dios. ¿Ustedes creen que Él ya camina entre nosotros? Sí, Él ya está entre nosotros. Él también está esperando solo el tiempo, porque hasta Él tiene que esperar el tiempo, que tampoco lo sabe. Él se está apresurando en querer destruir almas. Sí, ese es su trabajo o su meta. Y nuestra meta debería ser entonces seguir preocupándonos por salvar almas. o sea que la pretribulación es lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita vivimos nosotros lo que se llama la pretribulación. Porque se le llaman tiempos de dolor. Los principios de dolores, dice la palabra, principios de dolor. Y aquí en todo este capítulo también se está manifestando entonces el poder de Dios cuando Él viene, porque Él viene a levantar su iglesia. ¿Qué pasará después, antes, durante y después? Es lo que está manifestando aquí en esta palabra maravillosa. Por eso digo, muchas veces hemos leído la palabra, pero no le hemos prestado como que la debida atención, ¿verdad? Amén. Entonces dice aquí, en el primer versículo se hace referencia al tema que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo primero que se mencionó, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego Pablo usa una conjunción que generalmente se traduce como y. Una conjunción es algo que hace que se separen dos oraciones o dos pensamientos o dos ideas. En este caso la conjunción es y, porque otra conjunción importante puede ser pero, habiendo un pero dice aquí y. Pero que también se puede traducir por aún falta algo. Resistamos, que si podemos, mientras estemos agarrados de la mano de Cristo, si podemos, porque aún falta para que Cristo venga. Y, o aún. ¿Qué versículo? Eso está en la página 85, eso ya estaba en el libro, en la Biblia ya no. En cualquiera de los dos casos se refiere a nuestra reunión con Él, con Cristo. La venida es una referencia a la segunda venida de Cristo, incluyendo las dos fases separadas por el periodo de 7 años. Nuestra reunión con Él
no puede significar su manifestación gloriosa, ya que ese será el momento en que toda criatura estará delante de Él para el juicio de las naciones y para el establecimiento de su reino. De modo que en el versículo 1 tenemos tanto la manifestación gloriosa como nuestra reunión con Él. La venida de Cristo está junto en ese versículo con la manifestación gloriosa. Cuando ya Él se posesiona, ya pasan los 3 años y medio de tormento o los 7 años que el anticristo toma posesión de aquello, que sería la semana 70, ¿verdad? Ahí dice que ya viene la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Recordemos que cuando Cristo viene, en esta segunda vez ya no va a venir como cuando vino la primera vez, que vino recién a predicar, que vino a servir. Él ya viene como juez, ya no viene como Salvador. Ahora todavía está como Salvador. En la semana 70 ya Cristo ya estará como juez. Ahora es el tiempo de la gracia. Amén. Entonces, dice aquí, me quedé aquí. De modo que en el versículo 1 tenemos tanto la manifestación gloriosa como nuestra reunión con Él, que es el rapto. Ahora fíjese en la siguiente guía de estudio y ubique por sí mismo estos acontecimientos mencionados en los 12 versículos. En base a estos 12 versículos va a ser la tarea. Está en el libro. Conviene que haga un borrador inicial. Eso es una sugerencia que le da, pero usted lo va a hacer en el libro mismo. Que haga un borrador inicial para elaborar las respuestas y recién, cuando las termine, todas escríbalas en los espacios proporcionados. ¿Cuál es la idea, amados hermanos? Siempre, para que nosotros, mientras más leemos, más sabios nos hacemos. No es que el que no lee porque ya se las sabe todas. Dicen mis estudiantes, es que yo no estudié porque estoy dudando de mis capacidades de que ya estudié. Esa es una excusa barata, le digo. El que se vuelve sabio es el que más lee. Entonces, la recomendación es que usted lea el capítulo entero, capítulo 2, los 12 versículos, siquiera unas 4 a 5 veces. La primera vez, léalo. La segunda vez, ya léalo detenido. Y la tercera vez, ya vaya leyendo y vaya analizando versículo por versículo. ¿Ya? Para que la cuarta vez usted lo tenga todo súper claro. En la cuarta vez ya lo va a tener todo claro. Amén. En la página 86 tiene tarea entonces. Página 86 y página 87, porque ahí termina. Este libro no es mío, por eso no está lleno. Esta página, la 86, y termina hasta aquí, la 87. ¿Solo 2 páginas? Sí, las 2 páginas. También hablaba, uno de los versículos también hablaba acerca del poder engañoso, ¿verdad? De hecho, muchas personas ya están siendo engañadas. Hay muchas personas que dicen, no, si yo sí creo en Dios. Es que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son 2 cosas diferentes. Amén. Porque yo puedo decir, no, yo sí creo en Dios, pero ya cuando estoy en el momento de la prueba, creerle a Dios es lo difícil. Ahí recién somos probados a ver si realmente le estamos creyendo a Dios, que Dios tiene el poder, que Dios tiene el control, que Dios es el dueño de nuestras vidas y que dependemos de Él. No dependemos de nosotros, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestro trabajo, no, dependemos de un Dios vivo. Entonces, el otro título que tiene, o subtítulo, dice, Dios envía un poder engañoso. Ese lo va a leer, solo leer. El deber lo reviso en el libro. Yo le voy a poner una firmita cuando venga el pastor, yo le voy a indicar que eso lo hicieron de deber. Y lo que sigue el subtema de la página 87, Dios envía un poder engañoso, quiero que lo lea. 87. 87 y se va hasta la 89. Termina en 89. Porque ahí hay otro título. Léalo y después cuando venimos acá el próximo lunes, yo les voy a preguntar qué entendieron de esa lectura, ¿ya? Porque hay un cuadrito que solo especifica lo que nosotros vamos a hacer de tarea. El cuadrito que se llama la gran tribulación o la segunda venida, la segunda venida se llama. ¿Ya? Ahí habla la era de la iglesia, ahí habla la manifestación, la tribulación y el milenio, que es lo que tenemos que llegar para tener en claro lo que va a pasar en nuestras vidas, o lo que nosotros ya tendríamos que saber antes de que Cristo venga, estar claros que nosotros no nos vamos a quedar,
debemos estar conscientes de aquello y que nos vamos a ir un día a cumplir con el Señor. Pero para eso debemos de saber todas las etapas y debemos de tener en claro, por si alguien nos quiere meter dudas, como dice en la carta de 2 Tesalonicenses, que hay un poder engañoso, todavía no se lo ve, eso todavía falta, y eso sí quizás nosotros lo veamos, el poder engañoso, porque dice que habrá señales también en el cielo, y habrá confusión, habrá mucha gente que se va a confundir en aquello. Bien, amados hermanos, hasta ahí vamos a quedar, recuerden leer, porque vamos a avanzar y nos falta un cuadrito más. La pretribulación, que es el tiempo que vivimos, y el capítulo 11, no sé si ya vendrá nuestro pastor o yo abarcaría eso hasta cuando él regrese. Amén. Nos vamos a quedar hasta ahí, creo que tienen 10 minutos de receso y ya viene mi hermano, ¿ya? Amén. Bendiciones. Nos vemos el otro lunes. Igual en el grupo creo que les están escribiendo las tareas, ¿verdad? Sí. Ya yo les voy a mandar para los otros hermanos las páginas para que hagan, porque todos tienen el libro grueso, no el libro gordo. Ya, listo. Entonces para que lo vean.